21 de septiembre continúo con la denuncia a organizaciones internacionales de derechos humanos. Denuncio en principio a la Fiscalía en cabeza del presidente Gustavo Petro, que nuevamente vuelven a falsear la tutela por libertad y educación de mi hija, Sari Sarkis Erazo, dentro de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, 139-168, ahora por la calumnia de que mi hija y yo somos psiquiátricas, cuando ella ha sido secuestrada para drogarla y para quitarle su voluntad, y para poderse aprovechar de ella la violan, la dejan embarazada, la tienen escondida en este momento, no sé dónde está desde el 15 de marzo, por el encubrimiento que hace ese señor Gustavo Petro, el encubrimiento de delitos de lesa humanidad. Entonces, si mi consentimiento se ha sometido a mi hija Sari Sarkis Erazo, de edad 17 años, cuando ella ingresa tenía 16 y al parecer fue violada a los 16 años. Ella fue remitida a tratamiento psiquiátrico. Parece que inmediatamente después de la violación la graban, y de esa grabación, pues me imagino que estaba en shock, es que el señor Luis Hernández Iglesias de Barrios Unidos del ICBF, aprovechando la violación, le manda a hacer tratamientos psiquiátricos para tener esta consecuencia de declararla impedida de toma de decisiones y la alteración de su estado mental. La alteración del estado mental se inicia desde que llega, le comienzan a dar bajas dosis de droga psiquiátrica para poderla violar y dejarla embarazada y aparentar ese falso positivo de la Fiscalía. Este procedimiento inicia en el Hospital San Ignacio, que es el encargado de coordinar las labores de falsear entrevistas, exámenes psicológicos a mí y a mi hija, los cuales nunca fueron consentidos. Los médicos fueron denunciados, yo comienzo a denunciarlos desde febrero del 28 del 2024, en contravención directa a la legislación vigente sobre los derechos humanos de los menores, y sin que se informe previamente motivos ni consecuencias. Es un acto incriminal de todos estos, Hospital San Ignacio, Fiscalía, Policía, ICBF y defensores de Barrios Unidos y Tunjuelito, con la intención de incapacitar y afectar de manera permanente el estado de salud físico y mental de mi hija, vulnerando su derecho a la libertad, integridad y dignidad. El uso de la psiquiatría como una herramienta para incapacitar personas, y más a una menor de edad sin el consentimiento de sus padres, es una violación de los derechos humanos. El sometimiento que le ha hecho el Estado colombiano a mi hija, a cargo de mantenerla con los secuestradores y luego entregársela a los agentes encubiertos de la Fiscalía, que en años anteriores cometieron delitos en su crecimiento, en su formación y en su vida, es una grave violación de derechos humanos. Infringe la Convención sobre los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos Personales, la legislación que es todo lo que es infancia y adolescencia, y por eso es que yo estoy enviando esta denuncia ante la Corte Penal Internacional. El secuestro de mi hija con fines de encubrimiento de actos ilícitos del Estado violan su dignidad humana y están prohibidos bajo el derecho internacional. El secuestro de Sari es una grave violación de los derechos fundamentales, y yo considero, y todos tienen que considerar, los defensores de humanos, que es una ofensa contra la humanidad en su conjunto usar indebidamente la vida de una niña, de una menor, su salud física y su salud mental, atentar contra la libertad, la integridad y la seguridad de ella, que son principios básicos consagrados en las leyes internacionales de derechos humanos,
para encubrir delitos al Estado colombiano en cabeza de la Fiscalía y del presidente Gustavo Petro. El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a disfrutar de todos los derechos y libertades proclamadas en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole. Secuestrar a una niña, a mi hija, con el objetivo de encubrir los delitos de abuso sexual cometidos por la policía judicial, de fraudes procesales cometidos por la red de fiscales y el fraude más reciente, que es el de todas las 8 tutelas falsas aperturadas con sentencias falsas, y sobre todo esta última de libertad de educación y colegio, donde al parecer en 2 meses, desde 23 de julio que fue radicada, nos suplantaron y suplantan a mi hija con exámenes psiquiátricos falsos, todo para encubrir que realmente la razón para poderla alejar de mí no era que yo era una amenaza, porque a mí nadie me ha hecho ningún examen en psiquiátrico. El único examen que me van a hacer será alguna vez un científico para ver cómo me soporté a toda esta caterva de ratas, sino que mi hija fue suplantada por una niña que sí tenía problemas psiquiátricos, y para eso ellos se encargan, quienes, la Fiscalía y el señor Gustavo Petro, se encarga de mantenerla escondida el suficiente tiempo para no permitir dar a conocer que la han violado y que la han embarazado, quienes, el grupo de trata de menores, quienes la vendieron, y en este momentico continúa secuestrada por la Fiscalía bajo la custodia de los agentes encubiertos que ellos pagan, que han pagado durante toda la vida de mi hija para poder suplantar falsedades aperturadas. ¿Por quién? Por la Fiscalía. Entonces, secuestrar a una niña con el objetivo de encubrir delitos del Estado es una clara violación de este principio y puede considerarse crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad están definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Incluyen actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil, como el secuestro de menores, con fines de encubrimiento de actos ilícitos del Estado. Entonces, no solamente mi hija está sometida a estos vejámenes del ICBF, de la Defensoría, en la cadena de custodia con la Procuraduría y con los despachos de las altas cortes, sino que también entonces se les volvió facilísimo instrumentalizar el restablecimiento de derechos para las ventas de custodia, para usar a los niños, a las niñas y a los adolescentes como más les convenga ahora al Estado colombiano, no solamente dentro del ICBF, sino también ahora dentro de los colegios y de toda el adoctrinamiento que les están haciendo, cosa de que si no son sometidos los padres a sus modelos ridículos de educación, entonces si no nos sometemos los padres, entonces tendremos que soportar la tortura y violación de nuestros hijos a cargo del ICBF. Entonces yo denuncio al señor presidente Gustavo Petro, a la Fiscalía General de la Nación, por delitos de lesa humanidad contra la humanidad de mi hija, y le solicito al Consejo Superior de la Judicatura le informe de los actos de sus funcionarios que yo estoy denunciando, que claramente ellos inmediatamente desvían la denuncia al Consejo Seccional de la Judicatura, y a la Cámara de Representantes, que yo no estoy denunciando magistrados, sino al presidente. Muchas gracias.